Listo, buenas tardes a todos los que están acá presentes. A continuación vamos a empezar con la nueva sección del canal que se llama Epistemología Vivida. Para eso tenemos al doctor Carlos Eduardo Pacheco Villegas. Bienvenido, profe. Gracias, Dani. Buenas tardes. Bueno, profe, para empezar esta entrevista, la primera pregunta, y es algo que siempre pues, he hecho, es ¿quién es Carlos Eduardo Pacheco? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue ese trayecto en la academia? Bueno, Carlos Eduardo Pacheco mm, empieza con unos sueños, nace en Bogotá en el año 75, de padres bailarines. Mis padres pertenecieron al Ballet Folclórico Colombiano. Eh, el apego a la danza, a los ritmos, al folclore, fue por parte de ellos, fue por parte de mis papás. Con el tiempo mi papá vendió una casa y con esa casa montó un gimnasio, empíricamente. Yo tenía unos 13, 14 años y él obligado, yo estaba como en octavo o noveno, obligado junto con mi hermano, un año menor que yo, eh, nos empezó a explicar cosas concernientes al entrenamiento con peso y a la gimnasia aeróbica. De ahí se vendió ese gimnasio y empezamos con mi hermano a trabajar aparte, aparte de los 15 años en los gimnasios, haciendo rumba, haciendo clases de aeróbicos o gimnasia aeróbica en ese tiempo. Y ahí empezó el Carlos Pacheco bogotano tímido, era muy tímido, era muy gordito, más gordito de lo que soy ahora. Y esa timidez empezó a jugarme en contra, porque cuando me enfrenté en los gimnasios con la gente mayor, mucho mayor que yo, pues me dio muy duro. Pero eso con el tiempo me ayudó a quitar un poco la timidez, no quitarla del todo porque aún soy tímido, pero sí como tratarla de manejar y trabajar. Mis papás se quedaron sin trabajo y esa fue parte de la enseñanza que me dio la vida, empezar a trabajar por ellos, a luchar por ellos y salir adelante. Eso me motivó a mirar cómo podía profundizar conocimientos pertinentes al entrenamiento deportivo, a las formas de entrenar con peso, sin peso, las formas aeróbicas y anaeróbicas que lo necesitaba. Y consulté en la Universidad Pedagógica, en la sede de la 72, la principal que existía, y con la gran fortuna que terminando 11 pasé a la universidad, creyendo que iba a seguir con el rumbo del TIGNES. Efectivamente seguí, profundicé conocimientos, pero yo no quería ser profesor. Yo decía, aguantarme a todos esos chinos, canzones, es más, también en la universidad dije, no, no voy a ser profesor. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta que se me facilitaba dar indicaciones, se me facilitaba organizar grupos, se facilitaba llevar un liderazgo y me empecé a apasionar por la pedagogía. Empecé a explorar los modelos pedagógicos, los enfoques pedagógicos, a profundizar en todo lo que tenía que ver con la epistemología de la educación física. Me fui enamorando de la educación sin querer queriendo. Eso llegó a mí como un golpe fuerte al pecho y me di cuenta que era una oportunidad para explorar ese mundo docente del cual yo no había hecho. Con el tiempo empecé a abandonar la práctica de los gimnasios porque el medio, el boom de los gimnasios empezó a contratar personas que no tenían ningún tipo de experiencia, ningún conocimiento, y si se cobraba, por decir algo, 50 pesos por una clase, esas personas estaban cobrando 10 u 8. Pues todos tenemos derecho a empezar y a trabajar, pero ya la competencia estaba tan fuerte que los precios estaban bajando. Me lancé en el año 2001, que fue cuando me gradué de la Pontificia Universidad Pedagógica Nacional. Exploré en el primer colegio en Chía y allí me di cuenta que tenía potencial para ello. Me dediqué por completo a la docencia, abandoné los gimnasios, trabajé por mucho tiempo en la recreovía, en la ciclovía, siendo profesor de actividad física allí, luego coordinador. Pasé por muchos colegios también, la embarré, tuve múltiples cosas metodológicas fallidas, lloré, por un tiempo pensé que no iba a servir para eso,
hasta que me organicé y empecé a mirar si se puede, si se puede, si se puede hacer, si puedo trabajar. Eh, Me interesé después por una especialización. En esa especialización hice una gerencia social de la educación. Ahí me enrolé mucho con los enfoques pedagógicos y con la filosofía. Me fui apasionando por la filosofía y acerqué literatura, me acerqué a la literatura que tenía que ver con la sociología y la filosofía. Y eso me dio después pauta con el trabajo que hice a la maestría en educación, también de la Universidad Pedagógica, la especialización también de la Universidad Pedagógica, y con el tiempo, después de estar con los grupos y colectivos de investigación, mucho después, me interesé por un doctorado. Lo pude acabar y después me interesé por otro doctorado también, y es el que estoy terminando. Ese es Carlos Pacheco. Listo, profe, muchas gracias. Y algunos compañeros aquí tienen algunas preguntas, entonces los compañeros entrevistadores quieren hacer alguna. Pues la mía es independiente a las que están en el WhatsApp, disculpando. Aprovechar como la oportunidad de agradecer al profesor de como este espacio. Una pregunta que siempre me ha surgido es que pues siempre hemos visto desde el marco teórico la educación física, cómo ha evolucionado, pero de alguna manera nunca hemos tenido como la posibilidad de escuchar a alguien que la ha vivido, independiente que de pronto pues sea reciente la educación física que vivió el profesor. Entonces mi pregunta es más, desde lo que vivió el profesor, ¿ahorita ha habido mucho cambio en la educación física o se ha mantenido? Esto me surge en la pregunta de ayer, porque la profesora como que de alguna manera decía que era muy machista la educación física. Yo lo poco que llevo siento que la educación física se ha dado un paso a que las mujeres también sean partícipes de este espacio. Entonces, no solo en lo de género, sino en la evolución de la educación física, si se le puede llamar así. Gracias. Debemos apartar dos cosas de esa trayectoria o esa historia que comenta César. La educación física siempre va a recurrir a todas las formas de movimiento, a todas las habilidades físicas, siempre va a recurrir. Las formas de llevarlo, interpretarlo y ejecutarlo es lo que varía. La intención con la que yo lleve esas habilidades básicas de movimiento al contexto educativo y la intención como maestro de calar en los estudiantes es lo que hace la diferencia, empezando por ahí. Y el segundo es que para poder trascender cosas culturales de la educación física o poder trascender un pasado que fue muy deportivo, pues tendremos los maestros que leer un poco más, aferrarnos a metodologías, a ser atrevidos, porque casi siempre lo que hacemos es copiar clases de los maestros que nos han ofrecido orientado a algunas actividades. Pero si yo me atrevo, después de haber conocido un mundo de cosas y de estrategias, si yo me atrevo a innovar, a proponer algo diferente, creo que ahí es donde se marca la diferencia. Y sí, ayer yo estaba en la charla que decía la profesora, aunque es un medio todavía machista, porque se cree que el hombre es el que levanta la voz, grita y puede llamar la atención, las mujeres se están empoderando demasiado de la actividad. Pueden hacer ellas mismas lo que ella estaba criticando, gritar, levantar la voz, pero ellas tienen un elemento diferente al hombre, que es esa ternura con la que le llegan a los demás, es esa comprensión y sensibilización que tienen de las personas, que creo que ese es el punto que los hombres también debemos empezar a aprender de ellas. La comprensión del otro, el acercamiento. No estoy diciendo que todas vayan a ser mamás o a tratarlo a uno como abuelas, pero sí nosotros debemos acercarnos mucho más a las personas. Tampoco estoy diciendo que no lo hagamos, pero si rompemos esas barreras como que usted está allá y yo estoy acá porque soy el profesor, creo que se puede abonar un gran terreno. Bueno, profe, digamos que reuniendo un poco las preguntas que nos hacen por los distintos medios, digamos que para conglomerarla de una mejor manera, desde su perspectiva, desde su trasegar como maestro de educación física, ¿cómo ve usted hoy la perspectiva del educador físico en los distintos contextos a los que éste se enfrenta hoy en día? Digamos que entendiendo los diversos imaginarios sociales que existen a raíz del profesor de educación física,
en los distintos ámbitos, en el ámbito formal, por ejemplo. ¿Cómo siente hoy que se está viendo la educación física allá afuera, en la población, y qué herramientas ve su merced para que se puedan mejorar esas falencias que tal vez existan? Bueno, son hartas cosas, Cristian. De pronto no tengo respuesta para todas, pero desde ese trasegar y relación que he tenido con la educación física en la mayoría de maestros, mm, se ha visto una evolución de la educación física con todo el estudio de las epistemologías, ese salto creativo que debemos dar los maestros de educación física para hacer ver, notar y transformar la educación física, es ya, y creo que se está viendo. Se está viendo desde dos puntos de vista. La primera, en las prácticas escolares, cuando el maestro no está desconociendo el territorio donde está llegando o a la población a quien le está llegando. Casi siempre la educación física históricamente, y según el profesor Humberto Vaca, Ángel Humberto Vaca, en el libro La historia del alma mater de la educación física, siempre la educación física ha tenido dos tendencias. Uno, desde la escolaridad en la primaria por la psicomotricidad y en bachillerato por las prácticas deportivas. Eso no va a dejar de ser. Es necesario seguir realizando prácticas deportivas que también se aproximen a conocer el reglamento, cómo se lanza un balón, las técnicas. Eso no lo podemos descartar, pero no es lo único. Lo que nos ha permitido las tendencias de la educación física es explorar otros campos que antes no se estaban teniendo en cuenta. Lo que ha permitido la educación corporal, la praxeología, la educación por el movimiento, la psicomotricidad contemporánea, la semiotricidad, es explorar otras formas metodológicas para poder atender esas nuevas poblaciones. Si hoy estamos hablando de unos conceptos y unas categorías diferentes, es porque se está viendo que en el territorio, en las comunidades, en las poblaciones, es necesario involucrar el tatuaje, el mural, la corpósfera, la corpografía, el otro, el género, la sexualidad, que antes no se tenía mucho en cuenta. Entonces, por ahí, Cristian, esos escenarios visibles que no podemos desconocer, debemos hacerlos nuestros. Pero ¿qué tiene miedo a veces el profesor? El profesor de educación física tiene miedo de salirse del patio, tiene miedo de salirse a veces de la red, del balón, de la raqueta, porque cree no poseer otro tipo de herramientas metodológicas con las cuales puede hacer otro tipo de clase. Yo me acuerdo que en instituciones, y creo que alguna vez les decía a ustedes, cuando yo llegué a una institución donde no tenía una sola pelota, un solo balón, le propuse a los estudiantes que se quitaran las medias. Con las medias hicimos peloticas y esa fue la clase para todo un periodo. Y los niños felices, primero porque estaban descalzos. Y ustedes saben que en las instituciones siempre es, y los tenis, y el uniforme, siéntese derecho, no sé qué, si sé cuándo. Cuando ellos se sintieron descalzos y descalzas y jugando con sus propias medias, pues fue una cosa divertida y aplicada también al contexto. Creo que uno va aprendiendo a relacionarse con el medio, a relacionarse con la comunidad, identificar las necesidades. Y sobre esas necesidades, a hablar con los estudiantes para que ellos también sean partícipes de esa construcción curricular o esa construcción de las clases. Casi siempre el maestro llega de una vez imponiendo, vamos a ver esto, 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 esto. Pero muy pocos somos los que llegamos a las instituciones a hablar con los estudiantes y decir, bueno, tenemos estas propuestas, pero a ustedes qué les parece, qué novedad quieren que implementemos, alguien tiene alguna idea y que sea involucrada dentro del plan de estudios. Eso no se hace y es necesario hacerlo. Es necesario también hablar con los papás y también tener en cuenta las expectativas que ellos tienen. Bueno, siguiendo las preguntas de nuestros compañeros, ellos formulan la siguiente. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado en su carrera como docente o investigador? Yo he tenido dos retos grandes. El primer reto con el que me enfrenté, trabajar con personas en condición de discapacidad. Y desde el punto de vista de la condición discapacitante,
fueron con síndrome de Down y personas en silla de ruedas. Ya después llegaron algunas personas ciegas, pero sobre todo con esa población fue donde me dio durísimo y me di duro como profesor, porque no tenía supuestamente yo las herramientas y en ese entonces le echaba la culpa a la institución por no haberme preparado mejor. Uno cree que la universidad le tiene que dar todo, pero uno por su cuenta tiene que empezar a aprender lenguaje de señas, por ejemplo. Mirar qué significa la bocha, por ejemplo, para algunas personas, para poder trabajar con ello. Uno necesita saber cómo manipula una persona con síndrome de Down ciertas cosas pequeñas o grandes. Y eso corre por cuenta nuestra. Siempre le echamos la culpa a la institución, pero nosotros mismos debemos hacer un trabajo interesante para poder acercarnos a ciertos criterios y teorías y saciar nuestras lagunas. Siempre van a quedar lagunas, pero de esa laguna grande que teníamos de la ausencia de algún tipo de conocimiento, se puede ir achicando, pero siempre habrá algún tipo de laguna o debilidad que le queda a uno de maestro, o que le va quedando de maestro. Y la segunda fue cuando me enfrenté al estatus, perdón por lo que voy a decir, de pronto no va a sonar claro, pero ya lo explico, al estatus ontológico de la investigación filosófica. Al no ser yo netamente filósofo y mi doctorado, mi primer doctorado haber sido en filosofía, me dio durísimo poder identificar cuál es ese estatus epistemológico filosófico, desde dónde pararme. ¿Qué me tocó? Ponerme a leer por mi cuenta y tratar de saciar todo eso. No me considero filósofo, pero hay unas cosas que ya hoy en día se comprenden mejor. Esas son las dos grandes cosas que me... Y decir sí en el matrimonio, pero eso es otra cosa. Bueno, profe, digamos que ya yo sé que para cerrar por cuestiones de tiempo o para ir cerrando, yo tengo dos preguntas corticas. La primera es, ¿qué texto, qué artículo, qué medio audiovisual su merced desde su experiencia le recomendaría a una persona que sea totalmente ajena a la disciplina, pero que su merced diga desde allí se puede aproximar a esta nueva concepción de la educación física que se ha venido trabajando? Y la segunda es, ¿qué consejo le da usted a esos profesores que recién se van a graduar para la vida laboral? Empiezo por esa segunda. ¿Qué consejo le doy? Que se deje permear por el ambiente. Porque casi siempre llegamos como conquistadores. Y por favor, sépanme entender. Somos graduados, universitarios, llegamos a algún contexto, a alguna población y queremos saber de todo y que los demás hagan lo que nosotros decimos. ¿Sí me hago entender? Sí. Ese es el lapo de conquistador que a veces nos damos. Entonces llegamos a un municipio, llegamos a Chía, Cajicá, Tabio, el municipio o el pueblo más escondido y queremos saberlas todas. La gente allá sabe, no partimos de cero. Les cuento que muchos de esos niños en los municipios saben nadar mejor que nosotros, y es que por ellos pasan los ríos o las lagunas. Y ellos recorren sus laderas, sus montañas y no se pierden. Nosotros nos perdemos porque no conocemos el territorio, no sabemos ubicarnos con el sol, con la luna, con las estrellas, con el monte. A veces nos cuesta saber qué es derecha y qué es izquierda y resulta que ellos fácilmente se ubican en el espacio y ubican su cuerpo. Entonces, que se dejen permear por el ambiente y que se estudie, que se estudie. Uno no puede llegar a una población creyendo que sabe decir solamente a sus marcas, listos, fuera. Porque así como se dice a sus marcas, listo, fuera, esas palabras se agotan rápidamente. Y un texto para la persona que pueda comprender un poco nuestra situación de cuerpo y cómo el cuerpo ha venido siendo sometido. Vigilar y castigar, de Michel Foucault. De allí podemos mirar qué es lo que significa anatomopolítica, ya que es algo referente a lo que nosotros estudiamos, biopolítica y demás, y por qué algunas personas tenían derecho
sobre el cuerpo o sobre la muerte y decidían quién vivía o quién moría. Vigilar y castigar creo que es un buen inicio para comprender toda esta ritualidad e historicidad del cuerpo humano. Listo, profe, pues muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, a los compañeros por estar acá, por también aportar desde sus preguntas. Y quiero decirles que pues, precisamente esta es la idea, que puedan aprender a partir de lo que el experto ha vivido y que esto es de ustedes y para ustedes. Por eso los hago partícipes de esto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Dani, muy amable. Bueno, Dani,